Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 6 y estamos conformados por Eduardo de Dios Torres, de la Cruz Hernández Diego, de la Cruz León Marcos, Naunier Dantori Dalia Cristina, Nungaray Sánchez Carlos Arturo y su servidora Victorio García María Fernanda. Bueno, el tema que nos tocó exponer a nosotros es sobre la galvanoplastía. Para empezar a hablar un poco acerca de este tema, vamos a empezar dando una pequeña introducción acerca de esto. Nos dice que, la galvanoplastía es el traslado de iones metálicos que son los cuales van desde un ánodo hasta un cátodo. Estos pasan de forma líquida, que esto se va formando por las sales metálicas. Este dicho proceso es el resultado de la aplicación de corriente eléctrica por medio de un reactor o un dispositivo en forma de circuito eléctrico. A esto también lo conocemos como una electrodepositación de un metal en una superficie, que genera una mejora en sus características, obteniendo una mayor dureza y una mayor duración. Esto es gracias a que la galvanoplastía se puede producir por medios electroquímicos, unos objetos de finos metales o en diversos metales. Uno de los procesos que incluye esto es acerca del plateado, que ya más adelante mis compañeros irán explicando. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Marcos de la Cruz León y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de lo que es la galvanoplastía en términos generales. Antes que nada quiero comenzar preguntando si ustedes tienen el conocimiento o alguna idea de lo que es la galvanoplastía. Bueno, en términos generales, como ya les dije, el proceso de galvanoplastía consiste en cambiar las características de la superficie de ciertos materiales. Esto se logra a través de la acumulación de metales sobre este material por deposición. Las propiedades de modificación son mediante la formación de una capa o de un recubrimiento sobre el material. Esta superficie se cubre con iones metálicos que pasan a través del ánodo y llegan al cátodo mediante una solución salina que es conductora de la electricidad. Esto es a grandes rasgos lo que es la galvanoplastía. Más adelante mis compañeros les van a seguir explicando algunas otras cosas, como por ejemplo el proceso detalladamente y también algunos de sus usos. Gracias. Mi nombre es Diego Hernández y vamos a continuar hablando acerca de la galvanoplastia. Nos dice que el proceso se basa en la electrólisis, y para saber qué es la electrólisis tenemos que saber qué es un electrolito. Un electrolito principalmente es una solución que está compuesta por una sal mineral o cualquier otro mineral que sea capaz de conducir la corriente eléctrica. Nos dice y nos habla que es principalmente un medio acuoso, y para la galvanoplastia es sumamente importante, ya que en nuestra celda galvánica usamos un líquido para que pueda fluir la energía eléctrica y para que puedan fluir los átomos de ciertos materiales. Ya que sabemos qué es la electrólisis, nosotros en nuestra celda galvánica nos encontramos con tres elementos principales. El que ya les había mencionado, el electrolito, que es la sustancia. Las dos partes, la segunda parte principal sería el cátodo y el ánodo. En este encontramos que es un circuito cerrado de corriente eléctrica, es decir, que nosotros en el cátodo tenemos la corriente eléctrica negativa y en el ánodo tenemos la corriente eléctrica positiva. La celda galvánica funciona de tal manera que si nosotros conectamos en el ánodo el material con el que queremos recubrir nuestra pieza, y en el cátodo el material el que vamos a recubrir, se crea una especie de circuito cerrado que transmite los átomos que están en el ánodo hacia el cátodo. ¿Por qué sucede esto? Se dice que sucede por la afinación electromagnética de los átomos, es decir, al momento que pasa la corriente eléctrica en el ánodo, es decir, si nosotros ponemos una barra de cobre y con cobre queremos recubrir un material que fue hecho de otro material menos débil que el cobre o que no es anticorrosivo como el cobre, nosotros podemos cubrirlo.
Cuando hacemos pasar la energía, los átomos del cobre se desprenden y fluyen a través del medio acuoso, que es el electrolito, y llegan hacia el cátodo por afinación eléctrica. Para que nos demos un ejemplo claro, digamos que acá tenemos átomos que están excitados con carga positiva y acá tenemos átomos que necesitan una carga positiva, puesto que polos opuestos se atraen. Por afinación llegan recubriendo el material que nosotros pusimos en el cátodo. Con esto podemos concluir que se forma una barrera más o menos aproximada de 1 micra de grosor, o a veces hasta 2 o 3 micras. En otros casos de la galvanoplastia más abrasiva es de hasta 7 micras. Se forma una capa que nos produce un material mucho más barato que hacerlo 100% puro. Es decir, que si nosotros tenemos un material como un acero fundido de primera fusión, que tenemos un tornillo y nosotros lo recubrimos de acero o de zinc o de magnesio, que son materiales anticorrosivos, lo que podemos lograr es una pieza con anticorrosión y a un menor costo, como si lo produjéramos de acero, de un acero antioxidable, como quien dice. Entonces lo que nosotros tenemos es un proceso que nos efectúa y nos optimiza la producción de materiales anticorrosivos. Para esto también se dice que podemos concluir que todo este proceso se crea varias veces por varias celdas, no solamente. Hola, mi nombre es Dalia Cristina Meunier Dantori y yo les voy a hablar de los procesos relacionados con la galvanoplastía. Tenemos nuestro primer proceso, que es la electrodeposición por barrido. Antes de comenzar, me gustaría saber qué es para ustedes la electrodeposición. La electrodeposición es un proceso electroquímico que se basa en recubrir una pieza con un sistema de ánodo y cátodo. Como les había dicho, esta técnica está relacionada con la galvanoplastía y se basa en recubrir una zona específica o objeto por completo empleando una brocha saturada con la solución del revestimiento. Esta brocha está hecha de acero inoxidable y está cubierta de una tela absorbente, que es donde se encuentra la solución del revestimiento. Nuestra segunda técnica es la electrodeposición por impulsos. Esta se basa en la variación de la corriente de manera rápida entre dos variables diferentes, lo que provoca una cadena de pulsos que posee tanto polaridad, duración y amplitud y se divide por la corriente. Espero no tengan ninguna duda de estas dos técnicas hasta aquí. Nuestra tercera técnica es la deposición electroquímica. Esta se basa en conducir óxidos de metales y acumulación de metales en ciertas zonas por las ventajas que esta presenta. Se preguntarán cuáles son estas ventajas. Las ventajas son que tienen bajo costo a diferencia de las otras técnicas y que aparte no se necesita una alta temperatura para su procesado. Nuestra última técnica es la strike. Esta se basa en el uso de un sedimento que tiene ciertas características para el recubrimiento. Se produce un revestimiento muy delgado que bien se adhiere al sustrato y que tiene una alta calidad. Espero no tengan ninguna duda y es todo de mi parte. Mi nombre es Carlos Arturo Nungaray Sánchez y voy a hablar acerca de algunas aplicaciones que tiene la galvanoplastía. La galvanoplastía se utiliza en lo que son los diferentes sectores de la industria, tales como la automotriz, la ferretería, en joyería, electrodomésticos, plomería, etc. Ofrece recubrimiento a los materiales. La galvanoplastía se puede utilizar para enmendar partes rotas de dientes o crear prótesis de muelas y de estos mismos. Se utiliza también para recubrir las monedas. Esto tiene ciertas ventajas, lo que es dar durabilidad y resistencia a los materiales que se someten a este proceso. Este proceso también es de bajo costo y el recubrimiento que esos obtienen los protege de la corrosión y a la oxidación. Otro ejemplo que se puede observar a menudo son las piezas de hierro que son recubiertas con películas de zinc. Esto con el fin de que las piezas, cuando son expuestas al aire, no se puedan oxidar. Otro ejemplo es
el recubrimiento de elementos ornamentales, que son las joyas que se recubren con metales preciosos, ya sea plata u oro, esto con el fin de protegerlas. Finalmente tenemos el recubrimiento con níquel. Lo que hace esto es que recubre las piezas de hierro para que aumente lo que es su capacidad ante la corrosión. Buenas tardes compañeros, buenas tardes maestro, mi nombre es Eduardo de Dios Torres y continuando con el tema de la galvanoplastía, modifica las propiedades superficiales, aumenta la durabilidad contra la corrosión y el ataque de sustancias químicas, incrementa la durabilidad contra la fricción. Y hablando de estos usos, se puede decir que todo material que se le aplique la galvanoplastía va a tener una mucho mayor durabilidad. Igualmente hablando de que es de un muy bajo costo y también, como se dijo anteriormente, que es duradero contra la oxidación y corrosión. Hablando de sus usos, se utiliza para recubrimiento de placas utilizadas en periódicos o revistas, recubrimiento de metales en algunos materiales industriales que pueden ser, por ejemplo, automotrices, joyería, plásticos, entre otras cosas mucho más. De igual manera, los dentistas lo utilizan para hacer las prótesis de dientes o de muelas. De igual manera, se utiliza para recubrir monedas o esculturas. Gracias por su atención. Mi nombre es María Fernanda y ya como conclusión de todo el tema nos dice que esto es la práctica de la unión de un recubrimiento superficial de un material a otro por métodos electroquímicos. También nos dice que es un proceso donde se le deposita un metal sobre otro. Se hace dimanar una corriente eléctrica de las placas sumergidas, que es lo que conocemos como los ánodos. Y bueno, esto va hacia el objeto que se ha de galvanizar a través de una solución de sales metálicas. Bueno, este se usa para componentes de automóviles, aviones, barcos, grifos de baño. Y bueno, estos componentes médicos para lograr una superficie que puede ser desinfectada o esterilizada. Como son las hebillas, los botones y los llaveros. Bueno, eso fue todo de nuestra parte. Somos el equipo número 6. Enviamos un saludo, profe, esperando que se encuentre muy bien. Y es todo nuestro.